El arte al servicio del Evangelio, así le hemos puesto. Y a quien presentamos a nuestro querido padre Martín Nacuzzi. Querido padre Martín, felices Pascuas, ¿cómo estás? Hola Vero, felices Pascuas, hola a todos los oyentes de la Radio María. Bueno, una alegría poder volver a encontrarnos aquí a través del ciclo. Así que, como bien decías, con estas sorpresas que nos va presentando la iglesia, el camino y la generosidad de tantos hermanos. Hoy tenemos Bien, una al lado invitada. tuyo hay alguien, ¿no? Que en breve vamos a Exacto. estar presentando, querido padre Martín. Así que primero, regálanos esa frase que siempre nos regalás, con esa reflexión que introduce al tema, y después vos mismo presentá a quien tenés al lado en la pantallita, ya lo estamos viendo. Perfecto, Vero. Bueno. Justamente en esta alegría pascual, rezando un poquito por ustedes, por el ciclo y por el programa de hoy, que va a estar marcado por justamente esto, la alegría. Se me venía un poco la primera carta apostólica de nuestro querido Papa Francisco, la Evangelii Gaudium. Así quería volver a pasar por el corazón con ustedes cómo empieza esta carta, porque creo que también allí el Papa justamente nos invitaba y nos daba luz sobre este camino. Y nuestra entrevistada de hoy tiene un poco estas características que vamos a ir compartiéndoles a ustedes. Bueno, el Papa comenzaba diciendo, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesucristo, Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Aceptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase.
que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Bueno, estas eran las palabras del Papa Francisco para comenzar esta carta apostólica, que de por cierto, ya lo saben ustedes muy bien, es preciosa, así que cada vez que puedan volver a leerla y pasar por el corazón, creo que nos va a seguir haciendo mucho bien. Y quería compartirles esto porque, bueno, en este clima de la Pascua, cercanos ya a la fiesta de la Divina Misericordia, me parecían palabras apropiadas del Señor para, en este tiempo, renovar nuestra alegría. Y si siento que todavía no he resucitado con Jesús, bueno, hoy, como dice el Papa, tomar la decisión. Decirle que voy a Él, que quiero encontrarme con su abrazo, como decía aquí el Papa, que necesito que Él me rescate otra vez porque es Jesús el que, como decía el Papa, nos da su alegría una y otra vez. En Cristo nace y renace la alegría. Y es con Cristo que el corazón se deja apasionar por su anuncio, porque si realmente fuera de las máscaras de la vida cotidiana o de los falsos placeres, en Cristo hemos encontrado la alegría profunda y lo que vamos a hacer, como los testigos de la resurrección, es compartirla. Bueno, hoy quiero presentarles a una servidora, a una amiga, de aquí también, de San Juan, que bueno, tiene un corazón así como los emausianos, ¿ven? Que arde de amor por el Señor, así que no para. Ella tiene ese sí generoso, permanente, y bueno, y va haciendo mucho bien y va generando mucha alegría. Ella es mamá, es también maestra jardinera, pero bueno, me acompaña gracias a la providencia de Dios en la coordinación de la pastoral artística aquí en San Juan, ya hace algunos años, y también tuvo esta iniciativa desde los títeres, por eso ya nos va a ir contando ella un poco este camino, de hacer algunos talleres, de comenzar a armar como un grupo de misión, tipo elenco, que son los títeres del corazón. Entonces, ella también coordina este espacio y bueno, con mucha alegría les presento a Flavia Plaza. Bienvenida, Flavia. Buenas tardes, padre, Bienvenida. y bueno, buenas tardes ahí a la audiencia de Radio María, agradecerles, bueno, la invitación, es, es una alegría poder compartir este pequeño momento con ustedes. Y bueno, Qué contarles cómo lindo, Flavia. y muchas Contanos ya, nos vas a llevar a un lugar hermoso. Quería hacer un pequeño comentario, porque cuando nos pasó el material el padre Martín y nos dijo que ibas a estar, ¿no? Con los títeres, ¿quién no recuerda, ¿no? Alguna función de títeres o esos títeres hechos con medias que nos hacían las abuelas. Pero mira qué calidad da estos títeres de Flavia que estamos viendo en pantalla. Son preciosos. Y ahora nos vas a contar, Flavia, de qué manera nace esto. ¿Nace en el jardín? ¿Nace en tu propia casa? ¿Nace de parte de mamá, papá, abuelos? ¿De dónde nace el amor por los títeres? Contanos esa historia. bien, bueno, contarles que desde muy chica, o sea, me gustaron mucho lo que eran las manualidades, o sea, todo lo que tiene que ver con las artesanías me fascina. Y bueno, después ese amor hacia los títeres nace desde mi profesión, profe de nivel inicial. Y bueno, y fue así que yo fui iniciando este camino, armando, como vos decís, los primeros títeres con medias, que eran los más originales en su momento, y así Sí. se fueron creando y armando otros moldes, otros diseños, y fuimos armando este camino bonito. Hay como, por ahí cuando les cuento yo a la gente, que me hacen esta misma pregunta, ¿cómo nació en vos? ¿Hiciste algún curso? ¿Hiciste algo? Y la verdad que no, por eso yo agradezco al Señor, que siempre digo que es un gran don de Él, porque siempre ha sido por ahí observar algún video, pero por lo general los moldes y diseños de mis títeres, o sea, son dibujados por mí misma, eh, no lo saco de ningún lado, entonces por eso digo a veces y agradezco, ¿no? Que es un don de poder ir creando y dando forma y personajes distintos a cada uno de ellos. Así que bueno, Ujú. esto es por ahí por la parte de cómo nace esto. Y cómo nacen los títeres en la parte, digamos, evangelizadora. Esto también creo que fue un regalo de Dios, irme encaminando por ahí.
yo conozco a la pastoral artística en el año 2022, a fines del 2022, y bueno, y fuimos ahí a partir del padre Martín que nos iba como introduciendo en esto de lo que era el arte. eh, Sentí como ahí el llamado de decir, bueno, este es mi momento, este es el espacio donde poder dar a estos personajes un fin distinto, que era el que yo buscaba, no el de la seño, el de estar en una sala transmitiendo un cuento, sino llevando la palabra del Señor a todas esas personas que lo estaban necesitando. Y así fue que nace este proyecto, hablándolo con el padre. Es más, se dio por la parte de talleres, o sea, de poder formar a los catequistas en que puedan tener ellos una herramienta más didáctica para que las catequesis no sean como aburridas. Y de ahí, bueno, fuimos dictando talleres, se armaron grupos muy bonitos, concurrió mucha gente. Y después hicimos esto, ¿no? ¿Por qué no armar un grupo con estas mismas personas que hacían los talleres y vamos a evangelizar, vamos a cambiar las dinámicas de las parroquias, vamos a los eventos, vamos a las misas, y bueno, y fue esta locura que fue tomando una forma muy bonita y que gracias al Señor seguimos caminando. Bueno, uno de los personajes que creamos está acá conmigo, se los voy a mostrar, Ay, mirá, ¿quién es? ¿Quién es? que está, bueno, ella, el personaje le pusimos de nombre Tere, ¿sí? Y es la que inició toda esta alegría con nuestro grupo. Sí. Después, bueno, fuimos creando el personaje de Jesús, otro también que era otra nena, y bueno, y así, de acuerdo a lo que nos iban pidiendo, los personajes los íbamos creando. Una de los primeros obras que dimos fue, bueno, la parábola de los talentos, referido a lo que éramos nosotros como pastoral, fue como el gran debut, y de ahí se fueron armando otros personajes de acuerdo a lo que la gente nos iban pidiendo. Lo que iba a también contar que este proyecto se hace con esto de llegar a los niños, ¿no? A la catequesis infantil. Pero resulta que Mm. cuando a medida que nosotros íbamos haciendo presentaciones, fue despertando esa alegría en las personas más grandes, o sea, en los adolescentes, en las Claro. personas adultas, y así nos fueron pidiendo, por ejemplo, en la Acción Católica de donde iba la gente adulta, hicimos un evento para el Día de los Abuelos, y así se fueron abriendo otras puertas que nosotros fuimos como limitando una edad, y la verdad que se fue como abriendo puertas a otras edades. Eh, y esto que iba a aclarar, ¿no? O comentarles que los títeres no solamente despiertan la alegría en el que los puede ver, sino también por ahí poder expresar y llegar a esas personas que a veces están pasando algún momento de tristeza, estas personas que Mm. son por ahí más vergonzosas, eh, a nivel, digamos, de lo que es la psicología, pueden cambiar un montón de cosas. Y eso lo fuimos descubriendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas adultas, de los abuelitos, nos quedó algo tan grabado en el corazón que se paró una de las abuelas y nos dijo, nos hicieron remontar a nuestra infancia, nos alegraron el Claro. corazón en esta soledad. Entonces creo que esos mensajes fueron los que nos siguieron animando a seguir llevando la alegría. Y de ahí, de estas Claro que cosas sí. vividas, es que también surge el nombre de nuestro equipo, ¿no? Títeres del Corazón, porque dijimos en el equipo, ¿cuántos corazones no le cambiamos una tristeza por una alegría? O una tristeza por una sonrisa. Entonces de ahí también nace nuestro nombre. Claro que sí. Fla, parábola de los talentos nos contabas, ¿no? ¿Qué otras Y escenas del Evangelio
o para evangelizar contás a través de los títeres? Y después te quiero preguntar, hay unos títeres en una foto que son enormes, son más grandes que un ser humano, unas cabezas gigantes. ¿Cómo las elaborás? Ni si tenés ayuda de cuántas personas para hacer ese títere, cuánto se tardan en hacer ese títere. Si se... Ahí está, mirá. Son Ahí cabezas está. gigantes. Es Son muy hermosos, por favor. Ahí los Reyes Magos, ¿no? ¿Es la escena de los Reyes? sí. Eso que se está apreciando ahí, bueno, fue también una producción hecha en un taller para hacer el nacimiento, lo que es ya en la época de Claro. diciembre, que nos fueron pidiendo en distintas parroquias. Y después, bueno, por esto de hacernos como más conocidos, también nos fueron pidiendo desde los colegios parroquiales para Ah, hacer mirá. intervención en su festival o en su acto de fin de año con el nacimiento del niño Jesús. Por eso son tan grandes, porque bueno, en la cabeza queda en el cuerpo de la persona y el cuerpo del Claro. muñeco es la persona. Son los famosos cabezones que les digo. Así que Sí. bueno, volviendo a lo que nosotros fuimos representando, la parábola, después, por ejemplo, nos pidieron mucha intervención en las distintas novenas que tenemos acá en la provincia eh, y hacer, digamos, la historia o representar la historia de esa vocación. Por ejemplo, en la novena de la Virgen de Lourdes representamos Ujú. la aparición de ella, en la novena de Virgen de Guadalupe también, y así, o sea, de acuerdo a la temática que nos piden, vamos armando el guión para representar. Qué hermosura. Querido padre Martín, escuchando a Flavia con tanta alegría y mostrando ahí a Tere, la títere maravillosa que seguramente habrá recorrido un montón de escenarios y sobre todo corazones. ¿Cuáles son los frutos de esta forma de evangelizar, querido padre Martín? ¿Qué es lo que vos ves junto a Flavia, como coordinadora también de la Pastoral Artística en San Juan, de acercar una herramienta, un medio como es en títere que, como decía Flavia, con las personas mayores traen recuerdos, con los niños no los deja de asombrar y a los adultos también, no cansa, ¿no? ¿Cuáles son los frutos y qué importancia le das a este medio en particular, querido padre Martín? Bueno, yo creo que un poco lo han ido expresando ambas, y tiene que ver con esta evangelización nueva que nos atrae a todos, ¿sí? Porque es como pasa también por ahí con las películas de dibujos animados, las películas infantiles, uno dice, bueno, es para los niños, pero a veces tienen mensajes muy profundos que el niño quizás se queda en lo superficial, en el color, en la forma, pero es el adulto el que capta ese mensaje más hondo, ¿no? Y en el caso de Flavia, con el equipo de Titres del Corazón, ellas, cada una de estas, y a la hora de apreciarlas, porque me ha pasado poder estar en varias de ellas, miércoles te dejan pensando, ¿no? Y además de la Mm. sonrisa, la alegría, hay ahí un proceso de oración que interpela. Traigo a la memoria lo mismo que contó ella en una jornada de acción católica, eran unas olimpiadas de los ASPIS, ustedes saben que son los niños de la acción. Entonces era un Zoom grande que tenemos acá en la Universidad Católica. La verdad que no me acuerdo cantidad de niños, pero eran más de 300 niños por lo menos. Montón, montón. Y habían algunos adultos, entre esos el presidente de la Acción Católica. Bueno, hubo una interacción bastante fluida entre los títeres y los niños, porque eso es parte también de la escenificación, no es como quien ve una película y todo pasa allá al frente, sino que los títeres interactúan generalmente con el público. Y después el presidente de la acción me decía, padre, me encantó, pero que esto no quede solo para los niños, lo hagamos con los adultos, porque los adultos también lo necesitamos, nos enganchamos. Y pasa, ¿no? A veces en el modo de predicar de nosotros los sacerdotes, a veces bueno, corremos esa posibilidad, ese riesgo de que la feligresía, bueno, se disperse en su atención, ¿no? Porque eh, son monólogos, ¿no? Que uno está ahí dando la homilía Mm. y alguno que otro puede tener algún recurso más elocuente para captar la atención, pero claro, muchos de estos servicios que han dado Flavia y el grupo ha sido también en esos momentos de prédica, digamos, ilustrada, compartida, que, claro, el resto de la feligresía los entusiasmaban, los enganchaban. Así que yo traigo un poco como eco del corazón también ese fruto
de mayor cercanía con la palabra, de mayor profundidad, porque, bueno, lo gráfico nos queda mucho. Nosotros estamos en una cultura de mucha memoria visual, ¿no? Por tanto, uso de pantallas y demás. Entonces, no es lo mismo cuando uno lee la palabra o solamente la escucha, sino cuando la ve ahí personificada. Y creo que los frutos, Vero, tienen como esta eh, posibilidad que son para ambos lados, digamos, ¿no? Tanto para quienes están apreciando, podríamos decir así, la función de títeres, eh, como para quienes lo están representando. Porque personificar un títere en el fondo es ser un actor, una actriz, ¿no? Puedes cambiar un poco tu voz, te tenés que meter en el personaje de si es una nena, un nene, un cura, un rey mago, el que fuera, o el burro. Ahí en la escena veían a uno de los cabezones que también era el burro del pesebre. Y muchas veces uno, como decía Flavia, también por el que dirán, por la timidez, bueno, etcétera, no deja salir quizás todo de sí mismo, ¿no? Hay cosas que uno va como, bueno, tapando, escondiendo. Y para quienes son actores me van a saber entender también, actuar es jugar. Y en ese juego es muy terapéutico porque uno se permite ser eso que quizás en la vida corriente no lo sería, ¿no? No por nada a muchos les encanta también ser el personaje de los malvados. Y bueno, pero en eso uno se permite como sentir, che, ¿qué me pasa cuando digo esta expresión? Cuando hago este comentario. ¿Qué liberación siento o qué me deja recalculando? Entonces, si bien el actor, en este caso las chicas como titiriteras van a buscar la alegría de los demás, bueno, a ellas también esto les deja como un proceso interior de oración, de reflexión, de encuentro con el Señor, que es muy profundo. Es como, yo estoy seguro que en esta Semana Santa muchas personas han escenificado las escenas de la pasión y, y para más de uno seguramente no ha sido lo mismo leer que a Jesús lo latigaban, hacer ese Cristo que era latigado o hacer ese soldado que latigaba. O sea, la escena es totalmente vivenciada desde otro lugar cuando uno se mete en ella. Bueno, a las chicas, a las títeres del corazón, yo creo que les pasa eso, sino que Flavia ahí lo pueda corroborar, pero yo creo que cuando uno se mete en el personaje, se mete en la escena del Evangelio en este caso, y hay otro eco interior. Háblanos de eso, Flavia, de la vivencia y de la conversión de alguna manera interior, la transformación interior del grupo, ¿no? De Titiriteres del Corazón. Sí, así es como dice el padre, que la verdad es una transformación interior muy bonita y muy sanadora. Yo, por ejemplo, explico, digamos, a personal que a mí los títeres me cambiaron la vida. No solamente el de crearlos, sino también el de darles vida y llegar a veces con ese mensaje que a veces uno en persona no lo puede representar o decir. Yo siempre digo que el arte, el gran arte, nace de las grandes crisis que a veces uno tiene como ser humano. Y lo vamos transformando y lo vamos rezando y le vamos dando forma. Y así es que en mi caso nacen estos personajes de irlos construyendo, de darle distintas formas. Eh, para mí es una manera de evangelizar, de sanar, de ir dándole forma a esta evangelización. Y también eh, yo siempre digo, o los grandes titiriteros, porque no sé que hay excelentes y de hecho tengo grandes titiriteros, digamos, a nivel católico que nos podemos comunicar, eh, que siempre dicen, bueno, que al títere uno le da vida, ¿no? Porque es un muñeco, uno le pone la voz, uno le da el movimiento, y yo siempre digo al revés, que los títeres a mí me dieron vida, en ser, digamos, una persona distinta y poder cambiar o poder brindar todo esto que uno a veces lleva adentro.
y como decía el padre recién, también uno detrás de escena vive algo que no se puede explicar con palabras, la verdad. Una alegría, a veces tenemos un guión y terminamos diciendo, ¿y esto dónde estaba escrito? Y es ahí donde decimos, bueno, acá estaba el mensaje del Señor donde quería que Él llegue. Así que la verdad que es algo muy bonito y lo seguimos rezando y encomendándoselo a Él para que esto no deje de seguir llegando a los diferentes eh, parroquias, familias, realmente quien lo necesita.